poquito el Inter. Oye. Está bien. Ok. Este día les voy a dar parte de la farmacología del aparato respiratorio. Son 2 clases, nada más que la otra es un poquito más larga y voy a necesitar como un poquito más de tiempo para poder explicárselas mejor y que ustedes comprendan, ¿verdad? Entonces decidí empezar como por la parte más fácil. Lo que vamos a ver ahorita es la clase de expectorantes mucolíticos y antitusígenos. Esta clase no está en su libro de texto, porque en Goodman y Gilman apenas aparece, creo que una página con respecto a este tema. Así es que me tomé la atribución de sacárselo de prácticamente 2 libros, que serían la farmacología de Velázquez y la otra es Katzun. Entonces, para fines de examen, quizás vamos a dejar solamente la clase, para que no tengan que andar buscando como las partes las cuales he incluido en esta clase, ¿verdad? Cualquier cosa, no sé si esperamos al final de la clase, cualquier duda que tengan con respecto a ello. Vamos a empezar si quieren, solo permítanme. Aquí está. ¿Quién pasa las diapos? Tú, Jonathan. Sí, yo la estoy pasando ahorita. Ok, démosle al siguiente. Vaya, con respecto a la farmacología del aparato respiratorio, ustedes tienen que tener en cuenta de que van a ser las principales enfermedades que ustedes van a ver en la unidad de salud, que es donde prácticamente ustedes van a estar solos y van a tener que tomar en cuenta a la hora de dar un tratamiento adecuado. En esta clase prácticamente les voy a tratar de explicar aquellos fármacos o aquellos principios activos que normalmente se utilizan en las famosas fórmulas en jarabe que venden para los niños, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto o algún hermanito que le hayan dado, por ejemplo, el Vic 44, está el Rinotap, o sea, todos esos fármacos que traen en sí varios medicamentos unidos contra la tos o la gripe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la mayoría o los más conocidos en nuestro medio en esta clase. Vamos a ver también cómo y por qué estos fármacos van a tener un control más que todo sobre la tos y las secreciones bronquiales, que principalmente va a ser como el mecanismo de acción de estos fármacos, ¿verdad? Recordemos que los antitusivos van a ser para contrarrestar la tos, en pocas palabras, los mucolíticos para poder hacer como más delgada las secreciones bronquiales y los expectorantes para poder sacar estas secreciones bronquiales o el famoso moco bronquial, ¿verdad? Continuemos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el acto reflejo de la tos. Vamos a tener que prácticamente, como creo que en fisiología se los habían mencionado, la tos nos va a ayudar a mantener las vías respiratorias permeables y por lo tanto nos va a ayudar a perseverar el intercambio gaseoso. Este reflejo de la tos va a facilitar el aclaramiento de ciertos patógenos que podemos haber inhalado, aquellos alergenos irritantes que nos puedan llegar hasta las vías respiratorias, incluso aquellas partículas que podemos ingerir sin querer, ¿verdad?
y que nos va a llegar a producir secreciones mucosas respiratorias, material que pudiera haber sido aspirado o incluso ciertos cuerpos extraños. Entonces, vamos a tener en sí, primero, hablar de que la tos es un síntoma que es bastante común en las enfermedades de las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, la tos, recuérdense que es un acto reflejo de defensa de nuestras vías respiratorias. Es importante de que ustedes tengan en cuenta de que estos fármacos que vamos a mencionar el día de hoy nos va a ayudar más que todo a controlar de forma, por medio de los fármacos, la tos y las posibles influencias que puedan tener sobre la secreción bronquial. Entonces, vamos a hablar sobre el acto reflejo de la tos. La tos, como les había mencionado, es un acto reflejo con una función protectora. Por lo tanto, tiende a evitar el bloqueo mecánico de las vías respiratorias. No sé quién tiene el micrófono encendido. ¿Será que por favor me lo apagan? Ok. Entonces, la tos prácticamente nos va a facilitar el aclaramiento de diversos patógenos, alergenos, irritantes que nos puedan llegar a bloquear o a intensificar la secreción de la mucosa bronquial en las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que en el dibujito que yo les he puesto en esa diapositiva, prácticamente nos explica cómo es el esquema, el mecanismo de producción de la tos y los lugares en los cuales van a actuar los fármacos antitusígenos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a tener que, recuerden de que la tos la va a generar los estímulos irritativos a nivel de la faringe o de las vías respiratorias superiores. Y por medio de las fibras nerviosas aferentes del nervio vago, van a alcanzar el núcleo del tracto solitario. Esto va a permitir que las fibras aferentes vagales lleven este estímulo derivado de la activación de los mecanorreceptores que ahorita acabamos de mencionar por medio de las fibras C, y estos estímulos van a originar estas aferencias para que por medio de diversidades de mediadores químicos, incluidos entre estos la histamina, la prostaglandina E2, neuropéptidos, la neurosina A, etc. Entonces van a permitir que todos estos mecanismos nos vayan a producir el reflejo de la tos. Entonces, vamos a mencionar en sí de que a este nivel es donde van a actuar las diversidades de los fármacos que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Más que todo, no sé si continuamos, pasen la siguiente diapositiva. Aquí prácticamente va un poquito atrasado el inter de la persona que lo está pasando con el mío. Aquí prácticamente es lo que ya les expliqué, ¿verdad? Continuemos. Vamos a empezar a hablar sobre los antitusígenos opiáceos. Vamos a decir que un antitusígeno es aquel que nos va a ayudar a disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de la tos. Entre los antitusígenos opiáceos vamos a mencionar de que estos van a tener un mecanismo central en la acción en los receptores opioides tipo mu, ¿verdad? O acción en los tipo MOR, que es lo que está ahí escrito, ¿verdad? Van a actuar en el centro de la tos, en el bulbo raquídeo, y cierta acción periférica adicional en los receptores de la tos en las vías receptoras proximales. En el dibujo anterior donde les explicaba en dónde o en qué lugares van a intervenir estos
estos medicamentos exactamente está, ¿verdad? Que los opioides estos actúan directamente sobre el centro de la tos. Entonces, vamos a mencionar de que antes de que continuemos, vamos a decir de que los fármacos antitussígenos los podemos clasificar en dos tipos, de acción central y de acción periférica. Los de acción central van a ser aquellos que producen una depresión en el centro de la tos. Por ejemplo, los opioides o los antitussígenos opioides van a ser de acción central. Y aquellos de acción periférica son aquellos que van a interferir a nivel o fuera del sistema nervioso central, o también conocidos como antitussígenos periféricos. Entonces ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, los antihistamínicos, etcétera. Entonces vamos a seguir, vamos a decir de que los dos antitussígenos más importantes de la familia de los opiáceos vamos a tener la codeína y el dextrometorfano. Creo que ustedes conocen un poquito más el dextrometorfano. La codeína, pasémoslo. Vaya, tienen que tener en cuenta de que estos fármacos que incluyen en esta familia tienen cierto riesgo de adicción, por lo tanto, pueden exceder incluso el beneficio sobre la exposición o la adicción que estos puedan llegar a tener. ¿Verdad? La codeína se ha dejado de utilizar como antitussígeno, ¿verdad? Aunque sin embargo hay fármacos que traen en pequeñas cantidades, como la foto que les he puesto ahí, el gammatos antitusivo, tiene una pequeña cantidad de codeína, más sin embargo, esta se puede utilizar arriba de los 12 años y no es tan... no se debe de dejar como tan seguido, ¿verdad? Entonces, la codeína o la metilmorfina, vamos a decir que es un fármaco antitussígeno y es muy utilizado, aunque su efectividad ha disminuido en referencia a nuevos fármacos, como por ejemplo el dextrometorfano, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que es un potente antitussígeno que es un compuesto que se asimila en el hígado metabolizándose en morfina y es por eso que es altamente adictivo. Vamos a decir de que tiene varios efectos secundarios, como por ejemplo puede haber sedación, trastornos gastrointestinales como náuseas, estreñimientos, e incluso en dosis alta puede llegar a producirnos una depresión respiratoria, más que todo en aquellas personas que tienen hipersensibilidad a la codeína. Por lo tanto, hay que usarlo con precaución, más que todo en los niños menores de 12 años, como les he dicho, prácticamente está contraindicado en los niños menores de 12 años, pero se puede utilizar con bastante precaución. Y aquellas personas con las que sí tenemos que tener la precaución como más alta es en los ancianos, porque tienen una mayor sensibilidad para que pueda llegar a producir una depresión respiratoria. Otra de las cosas que podemos mencionar, creo que no, así está. ¿Cómo puede ser presentada la codeína? La presentación puede ser en jarabes o suspensiones de 10 miligramos en 5 ml o en comprimidos o tabletas, por decirlo así, de 30 miligramos. La dosis en los adultos va a ser de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas al día y como dosis máxima 120 miligramos al día, ¿verdad? La dosis pediátrica, lo que les mencionaba, no se debe administrar en niños menores de 12 años. Antes de continuar, quiero que tengan algo bastante en cuenta con respecto a esta clase. Como les había mencionado, recuérdense que la tos es un acto reflejo de defensa de la vía respiratoria. Por lo tanto, no tratemos de suprimir la tos solo por suprimirla, sino que tratemos de llegar al, ¿cómo es que se llama? Al origen de dicha tos. Normalmente, cuando ustedes van a contrarrestar la tos o van a dar un antitussígeno.
es recomendable de que ustedes lo hagan solamente cuando es una tos seca, no productiva. Porque recuérdense que la tos productiva o la que tiene esputo, entonces es necesario de que las vías respiratorias expulsen los mocos bronquiales que están retenidos en las vías respiratorias. Entonces, si ustedes ponen un antitusígeno en aquellas personas que necesitan sacar estos mocos bronquiales o estas secreciones bronquiales, van a estar contrarrestando el sistema de defensa para que nuestro cuerpo o las vías respiratorias puedan eliminar la cantidad de moco que tenemos en las vías respiratorias en los pulmones, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones son de que primero traten de buscar el origen del por qué el niño o la persona tiene tos. Segundo, si es productiva, lo más recomendable, aunque las personas pidan o exijan medicamentos, es de que dejen que nuestro cuerpo trate de eliminar o de sacar ese moco bronquial y de esa forma, pues, ayudar a diferentes tipos de enfermedad que pudiera llegar a tener, ¿verdad? Pero sí, siempre traten de buscar el origen de las cosas antes de dar cualquiera de estos medicamentos. Continuemos. Entre los efectos adversos, creo que ya se los había mencionado, vean. Puede generar dependencia, al igual que la morfina, por lo tanto tratar de no darlo. Puede llegar a producir euforia a altas dosis, puede causar depresiones respiratorias, como ya les había mencionado, y no deben de combinarse con otras sustancias depresoras como el alcohol, ¿verdad? Continuemos. El dextrometorfano. El dextrometorfano quizás es uno de los más conocidos en nuestro medio, más que todo en los jarabes para los niños, ¿verdad? Por eso les he puesto como a la par ciertas fotos de ciertos jarabes bastante conocidos en nuestro medio y que tienen este principio activo, ¿verdad? Vamos a decir que el dextrometorfano es un análogo en sí de la codeína. Es un antagonista de los receptores N-metildeaspartato y que tiene actividad a nivel central, así como la codeína. Prácticamente antagonizan a los receptores opioides, igual que la codeína. Se va a absorber rápidamente en el aparato gastrointestinal y los efectos normalmente los vamos a observar de 15 a 30 minutos y pueden llegar a tener una duración del efecto de más o menos entre 6 horas, ¿verdad? Esta es eliminada por la orina. Es importante de que también tengan en cuenta que el dextrometorfano en dosis terapéuticas no van a deprimir la actividad ciliar, que significa que sí van a ser un antagonista de la tos o del reflejo de la tos, pero la actividad ciliar va a estar activa y por lo tanto, aunque, por ejemplo, aquellas personas que tienen abundante secreción de moco, aunque ustedes pongan dextrometorfano, van a inhibir el efecto de la tos, pero no tiene actividad mucolítica ni expectorante. Por lo tanto, lo que van a hacer es de que esta cantidad de moco bronquial se va a ir quedando en las vías respiratorias porque ustedes van a estar deprimiendo con el dextrometorfan el efecto de la tos y por lo tanto, estas secreciones en lugar de salir como nuestro cuerpo quiere por medio de la tos, se van a quedar ahí retenidas y pueden llegar a producirnos como efectos más nos puede llevar a una complicación por la retención del moco que tenemos en la vía respiratoria. Entonces, es importante de que ustedes sepan cuándo y cómo van a dar dextrometorfano, porque si es una tos productiva, como les había dicho, normalmente no está indicado, pero si ustedes quieren llegar a dar un jarabe o un medicamento que inhiba la tos y que al mismo tiempo tenga moco en las vías respiratorias y querramos sacarlo, no vayamos a dar solo dextrometorfano, porque podemos llegar a producir alguna complicación, incluida en una neumonía.
Siguiente. El dextrometorfano, vamos a decir de que la dosis es de aproximadamente, en adultos de 15 miligramos, puede ser de 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. Y en los niños normalmente se utilizan de 6 a 12 años, no está indicado en aquellos niños menores de 6 años. Incluso ahora hay bibliografías nuevas que dicen de que lo podemos utilizar en los niños mayores de 2 años, pero igual, ¿verdad? Siempre hay que tener la precaución necesaria para evitar que pongamos a un niño en alguna complicación o que podamos producir una depresión respiratoria. Entonces, vamos a decir que en los niños de 6 a 12 años, la dosis es de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos al día. Entonces, cuando ustedes vayan a dejar un jarabe que contenga dextrometorfan, siempre fíjense la cantidad de medicamento que trae cada bote, ¿verdad? Porque normalmente las cajitas dicen, por ejemplo, media cucharada arriba de los 2 años, tanto. Entonces, pero siempre traten de cómo razonar el peso de los niños con la cantidad de medicamentos que traen estos jarabes. Siguiente. Entre los efectos adversos del dextrometorfan vamos a tener urticaria, náuseas, vértigos, mareo, puede haber alucinaciones, dificultad para respirar y miosis. También puede causar ciertos malestares gastrointestinales como diarrea. Recuerden de que el dextrometorfan se va a absorber rápidamente en el aparato gastrointestinal y los efectos, esto es importante que lo tengan en cuenta, que los efectos que se van a manifestar de 15 a 30 minutos, como antes les había explicado. Vamos a tener una concentración plasmática máxima a las 2 horas y la duración puede ser de aproximadamente 6 horas. Aquí no se los puse, pero el metabolismo del dextrometorfan se da principalmente por el hígado, por el sistema citocromo P450. Entonces, es importante de que ustedes tengan en cuenta de que en aquellas personas que tengan una insuficiencia hepática, deben adecuarse las dosis al grado de insuficiencia que pueda llegar a tener la persona, y de ser necesaria, pues mejor no se da. Entonces, eso es como que lo más importante del dextrometorfan. Sigamos. Entonces, aquí está como un pequeño resumen, ¿verdad? Que los antitusígenos nos van a reducir la frecuencia y la intensidad de la tos. Se van a clasificar por su sitio de acción en centrales y periféricos y por su estructura química en opiáceos y no opiáceos. La codeína, vamos a decir que es el antitusígeno de referencia, aunque en nuestros tiempos es como que se ha dejado un poquito atrás, ¿verdad? Porque tenemos medicamentos como mucho mejores y que tienen menos efectos secundarios que la codeína. En el dextrometorfano, como les mencionaba, tiene una actividad antitusígena que es parecida a la codeína, ya que, como les había mencionado, es un análogo de la codeína. Y el tratamiento farmacológico de la tos, como les mencionaba, es meramente sintomático, solo debe de instaurarse por un tiempo limitado en la tos no productiva y que molesta bastante al paciente, pero siempre tiene que tratar de identificarse la causa de la tos y tratarla, o tratar el problema principal y no el síntoma. El problema es que en nuestro medio, normalmente, más que todos los padres, cuando los niños tienen tos, es como que van a la farmacia y compran, deme un jarabe para la tos, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de que cuando los padres o la madre o quien sea lleve a su hijo
a pasar consulta con ustedes en el control de niños sanos, traten de educar a la gente, porque es la única forma en la que podemos evitar que estos fármacos se utilicen sin prescripción y a lo loco, es de que ustedes cada vez que tengan un control de niños sanos traten de instaurarle a los padres de que siempre es necesario llevar al niño a pasar consulta y tratar de identificar la causa primaria de la tos, porque si no podemos llegar a tener como problemas más grandes posterior si el papá lo automedica, ¿verdad? Entonces eso va a quedar en cada uno de ustedes, de que traten de educar a la población de cómo y cuándo deben de utilizarse este tipo de medicamentos. Continuemos. Hay fármacos como por ejemplo los neuromoduladores que también se pueden utilizar en la tos, mas sin embargo en nuestro medio no se utilizan para la tos. Se los menciono porque su libro de texto lo dice, ¿verdad? Pero estos fármacos sí, yo los invito a que no los utilicen para reducir el efecto de la tos. Entre ellos está la gabapentina y la pregabalina. Prácticamente estos análogos inhiben la neurotransmisión y se utilizan más que todo en los síndromes de dolor neuropático. Para eso sí son excelentes. Sí pueden llegar a beneficiar la tos idiopática crónica, que prácticamente está dada por una hipersensibilidad neural o una hipersensibilidad a través del nervio vago, ¿verdad? Como les había mencionado, pero se los escribo porque está en su libro de texto, pero estos fármacos no deben de utilizarse para suprimir la tos. Continuemos. Vamos a empezar a hablar sobre los mucolíticos. Vaya. Los mucolíticos, como su nombre lo indica, nos va a servir para poder disminuir la secreción de la mucosa bronquial o incluso hacer como más manejable, por decirlo así, la secreción de moco bronquial a través de las células mucosas de la glándula submucosa, ¿verdad? Entonces, en esta imagen vamos a ver que las células secretoras de moco, entre las células secretoras de moco, vamos a tener las células caliciformes del epitelio y las células de las mucosas que contienen las glándulas submucosas. Esta inervación prácticamente procede de diversos sistemas que afectan principalmente a las glándulas submucosas. Y van a haber ciertos mediadores que al estimular estas células inflamatorias o estas células de la mucosa nos van a producir una abundante secreción de moco. Entre estos podemos mencionar los polimorfonucleares, los mastocitos, macrófagos, etc. Y por lo tanto pueden afectar a las células caliciformes como a la glándula submucosa, y esto nos va a producir un aumento en la secreción. Prácticamente la secreción de moco por las vías respiratorias va a tener una sola función y va a ser la protección de las mucosas traqueobronquiales, ya sea frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Si ustedes se fijan, cuando por ejemplo, ingieren algo que irrita la garganta, normalmente tiende a producirse moco para limpiar y para proteger la mucosa traqueobronquial. No sé si a alguien de ustedes alguna vez han estado comiendo algo con chile y limón y se les como que intenta ir para la tráquea, ¿verdad? Entonces queda una sensación como de producción de moco, y eso es para limpiar este irritativo que nos ha llegado a nivel de la tráquea.
vamos a decir también que el moco de las vías respiratorias es producida principalmente por dos genes de mucina, el MUC5AC y el MUC5B. Eso es importante de que ustedes también lo conozcan. Tanto la actividad ciliar como la tos nos van a garantizar el drenaje de este moco. Hay enfermedades que pueden producir alteraciones incluso a este nivel, ya sea que puede haber un exceso de secreción o una alteración de las características físicas del moco, una depresión del transporte ciliar o del reflejo tusígeno. Entonces, prácticamente el objetivo terapéutico de estos fármacos va a ser facilitar la expulsión de estas secreciones que por diferentes enfermedades o por diferentes actividades pueda llegar a estarse produciendo un aumento de esto. Entonces, es importante. Apagó el micrófono, doctora. Hola, hola. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ok, ¿a dónde me quedé? Estaba diciendo que es importante. Vaya, entonces, como les mencionaba, hay enfermedades que nos van a producir una hipersecreción crónica de moco, y más que todo en estas enfermedades es que podemos utilizar los mucolíticos. Una de las enfermedades como más comunes que ustedes puedan llegar a conocer va a ser en la bronquitis crónica, en el asma bronquial también, en el EPOC. Entonces hay varias como enfermedades que nos van a producir un aumento en la secreción bronquial. Entonces, en estas enfermedades es donde podemos utilizar directamente los mucolíticos. No siempre, porque la mayoría de veces estamos como maleducados, por decirlo así, de que solo porque el niño tiene gripe y se le escucha como flemita, vamos a dar un mucolítico. Entonces, no, ¿verdad? Siempre tenemos que ir al origen de esta hipersecreción y tratar de contrarrestar ese origen. Sí podemos dar los mucolíticos más que todo en aquellas enfermedades en las que ya sabemos que nos va a producir una hipersecreción de moco, ¿verdad? Continuemos la siguiente diapositiva. Entonces, los mucolíticos nos van a reducir la viscosidad del esputo in vitro, ¿verdad? La mayoría de mucolíticos son derivados de la cisteína y que por lo tanto nos van a reducir los enlaces de disulfuro que unen las glucoproteínas a otras proteínas, como por ejemplo la albúmina y el IgA secretor, ¿verdad? Entre los ejemplos que vamos a tratar de ver en esta clase y que son los más conocidos, tenemos la carbocisteína, la metilcisteína, la erdosteína y la bromexina. Recuerden de que normalmente la secreción en sí del moco va escaldado por las células caliciformes y por lo tanto estas van a estar reguladas por factores tanto no neuronales como una regulación neuronal que prácticamente se va a limitar a las glándulas submucosas. La presencia de ya sea de infecciones o de factores inflamatorios en las vías respiratorias nos van a dar o nos van a producir fenómenos de lesión y de destrucción de las células y por lo tanto nos van a llegar a aumentar la viscosidad del moco. Entonces, prácticamente los mucolíticos nos van a ayudar a contrarrestar este efecto que se pueda estar dando en la vía respiratoria. La siguiente diapositiva. Entonces, la acetilcisteína. Este es uno de los más conocidos en nuestro medio. Casi todos los jarabes mucolíticos de niños y de adultos tienen acetilcisteína.
Es un producto que se utiliza bastante como mucolítico. La dosis es en adultos o niños mayores de 7 años, se puede dar de 200 miligramos cada 8 horas o 600 miligramos cada 24 horas. Y en los niños de 2 a 7 años, pues se utiliza 5 ml bioral cada 8 horas, ¿verdad? Siempre fíjense en la distribución o en la cantidad en que viene la presentación de los fármacos. Siguiente. Entre los efectos secundarios de la acetilcisteína, pues puede provocar una estomatitis, puede provocar rinorrea y en algunos pacientes asmáticos nos va a producir broncoespasmos. Siguiente. Dale al anterior, por favor. Creo que no les puse una diapo. Bueno, no les puse la diapo del mecanismo de acción de la acetilcisteína, pero se lo voy a mencionar. Casi no se conoce a ciencia cierta cómo este medicamento nos ayuda a la eliminación de o nos ayuda a eliminar la mucosa bronquial, ¿verdad? Pero se cree que a través de un grupo sulfidrilo va a reaccionar directamente con los oxidantes, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, y por lo tanto la va a neutralizar. Esto ayuda o se considera como un precursor de la síntesis de glutatión cuando sufre un descenso por el estrés oxidativo. Entonces, la importancia del estrés oxidativo en varias enfermedades, como por ejemplo las que les había mencionado, en las cuales hay una hipersecreción de moco, nos lleva prácticamente a discernir de que la actividad antioxidante que la acetilcisteína tiene aumenta las defensas antioxidantes del pulmón, y esta misma actividad antioxidante nos va a potenciar los mecanismos inmunológicos, ya sea antibacteriano o antivírico, ¿verdad? Entonces, esta acetilcisteína va a impedir la activación de los factores de transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa B, y por lo tanto hay una expresión de una diversidad de genes inflamatorios. Por lo tanto, la acetilcisteína también nos puede llegar a disminuir esta actividad antiinflamatoria, que normalmente es la que nos produce o la que activa la hipersecreción bronquial. Es importante de que ustedes sepan de que este tipo de medicamentos también lo pueden utilizar para nebulizar, aunque creo que en nuestro medio no, o al menos yo nunca he visto acetilcisteína para nebulizar. Y esto sirve para que incluso por medio de la nebulización podamos hacer que el niño o el adulto pueda llegar a sacar esa actividad o ese moco bronquial de la vía respiratoria, ¿verdad? Siguiente. Vale, hoy sí vamos a hablar sobre los expectorantes. Estos fármacos prácticamente incrementan la secreción por una acción directa sobre la mucosa bronquial. Y esto lo van a permitir o lo van a hacer por medio de un mecanismo reflejo que va a ser resultante de la irritación de la mucosa gastroduodenal. Entonces, se atribuye prácticamente la actividad del expectorante como por ejemplo la guaifenesina. Este es un éter glicérico de guayacol. La guaifenesina
se elimina rápidamente por secreción bronquial y disminuye la viscosidad del esputo. Prácticamente este es el mecanismo directo o el mecanismo de acción que tienen los expectorantes, en especial la guaifenesin. En ciertos pacientes en los que resulta bastante difícil eliminar el moco, aparte de los expectorantes, ustedes pueden dar como consejo, por decirlo así, que el paciente debe hidratarse adecuadamente e incluso puede producirse como inhalaciones de vapor que ayudan a disminuir la viscosidad del moco y a sacar, por lo tanto, este moco, ¿verdad? Si las personas, recuerden eso, van a haber personas de que no van a poder comprar un expectorante, entonces siempre tienen como efectos terapéuticos contra la retención de moco o para eliminar el moco, la hidratación adecuada y la inhalación de vapores que nos van a ayudar a eliminar este moco. Entonces, no siempre se queden con que los medicamentos farmacológicos, por decirlo así, son los únicos que nos van a, o que vamos a poder utilizar como expectorantes. Siguiente. Entonces, vamos a decir de que esto irrita la mucosa gástrica, como se los había mencionado, estimula el nervio vago y por acción refleja nos va a producir un aumento de las secreciones o líquido del tracto respiratorio. ¿Qué quiere decir con esto? Aumentándonos las secreciones o el líquido en sí del tracto respiratorio van a hacer que la viscosidad del moco sea como más diluido. Y por lo tanto, mientras más diluido esté, más fácil será sacar esta cantidad de moco, esta cantidad de secreciones del tracto respiratorio. El cloruro de amonio es el menos irritante de la mucosa gástrica. Además, esto se debe a que se desdobla el amonio, el ion hidrógeno y el cloruro y por lo tanto aumenta la diuresis para eliminar el cloruro de sodio y el amonio. Continuemos. Ahí está. Vaya, como les había mencionado, uno de los fármacos más conocidos como expectorantes es la guaifenesin, o en algunos casos es conocido como glicerilo de guayacol. Esta nunca la van a encontrar sola. Siempre viene en combinación con otros medicamentos. La dosis de estos medicamentos en adultos va a ser de 200 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas. En niños de 6 a 12 años va a ser de 100 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas. Y en niños de 3 a 5 años de 50 miligramos vía oral cada 6 u 8 horas. Siguiente. Entre los expectorantes de acción directa, normalmente este medicamento, o al menos yo, nunca lo he visto. Pero en su libro de texto está, así es que se lo voy a mencionar. Tenemos ciertos expectorantes de acción directa, como por ejemplo aquellos fármacos que están formulados, por decirlo así, por esencias de aceite. Está la esencia de trementina, esencias de eucalipto, esencias de aguja de pino, etcétera. Los que sí son conocidos, o bueno, al menos yo los he visto, es la bromexina. La bromexina son compuestos semisintéticos que normalmente ustedes lo van a ver en adultos de 160 miligramos y en jarabes para niños de 80 miligramos en 5 ml. Siguiente. Entonces, estos aceites prácticamente van a tener acción directa sobre las células del tracto respiratorio.
¿verdad? Entonces lo que van a hacer es disminuir o eliminar, por decirlo así, la secreción producida por las células productoras de moco y por lo tanto contrarrestar la producción de moco, y de la misma forma nos van a ayudar a eliminar por completo la secreción de moco y a sacar la pequeña cantidad de moco en las vías respiratorias que se ha producido antes de su administración. Entonces, vamos a mencionar que la bromexina va a destruir la fibra de los mucopolisacáridos, y esa va a ser la acción directa mucolítica que va a tener como fármaco. Siguiente. Entre los efectos secundarios de estos fármacos vamos a obtener que pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea, albuminuria, hematuria, pueden incluso llegar a producir convulsiones, coma, etc. La bromexina, que es como la más conocida, o al menos es la que yo he conocido, los aceites esenciales se los menciono porque están en su libro de texto, pero la bromexina sí. Entonces, en esta hay que tener cuidado porque puede producir epigastralgias, más que todo en aquellos pacientes que tienen historia crónica de gastritis. Puede haber náuseas, mareos, sudoración, etc. Entonces, con todos estos fármacos hay que tener como cuidado, más que todo en aquellos adultos, porque la mayoría de adultos son los que tienen este problema de epigastralgia frecuentes y que nos puedan llegar a producir cualquiera de estos efectos secundarios. Siguiente. El Ambroxol. El Ambroxol es uno de los fármacos más conocidos en nuestro medio. Es uno de los más utilizados también. El Ambroxol prácticamente es un metabolito activo de la bromexina, que es el que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, el Ambroxol nos va a, ¿cómo que se llama? Nos va a actuar sobre los neumocitos tipo 2, que son aquellas células que estimulan la síntesis y la secreción del surfactante pulmonar. No sé si se recuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, este medicamento está prácticamente indicado tanto como expectorante como mucolítico, más que todo en aquellos procesos en los que se requiere aumentar la fluidez de las secreciones del tracto respiratorio, como por ejemplo en el asma bronquial, en los diferentes tipos de bronquitis, incluso en la neumonía, bronconeumonía, etc. Entonces, estos además nos van a intervenir coadyuvando con la producción y el transporte de secreción bronquial. Entonces, por lo tanto, el Ambroxol quizás es uno de los fármacos como más conocidos y que lo podemos utilizar para las dos cosas, sin necesidad de que venga en combinación con otro fármaco, a diferencia de todos los demás, que anteriormente les he mencionado, ¿verdad? Siguiente. Anterior. El Ambroxol, ahí está. Entre las dosis del Ambroxol vamos a tener que hay jarabe tanto para adultos como para niños, ¿verdad? El adulto va a venir de 30 miligramos en 5 ml y en jarabe de niño o pediátrico va a venir de 15 miligramos en 5 ml. Si ustedes se fijan, es como la mitad de la dosificación, ¿verdad? En niños menores de 6 años, ustedes van a calcular la dosis del Ambroxol en 0.5 miligramos por kilogramo día. Y de 6 a 12 años,
ustedes lo van a calcular de 15 a 30 miligramos por día. Cabe mencionar de que el Ambroxol está contraindicado en niños menores de 2 años. Ninguno de estos fármacos es como recomendado. Sí se puede utilizar, pero bajo estricta vigilancia, aunque yo les recomiendo de que no, pero no están contraindicados en los niños menores de 2 años. Y en adultos la dosificación va a ser de 45 a 90 miligramos al día, entre cada 6 a 8 horas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si ustedes lo dan cada 8 horas, van a ser 30 miligramos por dosis, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si es jarabe de adulto, van a ser del que viene en 30 miligramos en 5 ml, lo pueden utilizar en 5 ml cada 8 horas por cada día, ¿verdad? Entonces es importante de que ustedes sepan hacer esas conversiones de acuerdo a la presentación que trae cada jarabe y la cantidad de medicamento que incluye dicho medicamento. Siguiente. La bromexina. La bromexina o clorhidrato de bromexina viene en tabletas de 8 miligramos y los jarabes normalmente vienen de 8 miligramos en 5 ml. Siempre fíjense en la dosificación que trae. La dosis usual en los adultos normalmente es de 8 miligramos 3 veces al día. Luego tenemos la acetilcisteína, no sé por qué me quedo en una sola. La acetilcisteína, las presentaciones pueden venir en sobres orales de 100 miligramos, en soluciones para nebulizar de 100 miligramos al 10%. Entonces, la dosis normal de adulto es de 100 a 300 miligramos máximo como vía oral, y en niños es de 100 a 200 miligramos al día. La bromexina, recuerden de que nos va a ayudar a reducir la viscosidad de las secreciones de la mucosa, facilita la expulsión y principalmente la pueden utilizar tanto en procesos gripales como el resfriado común, ¿verdad? Recuerden que ninguno de estos fármacos es recomendado para niños menores de 2 años. Siguiente. Vaya, en resumidas cuentas, niños, recuerden de que más que todo con los expectorantes, que son fármacos que nos van a favorecer la expulsión del moco, tienen una actividad que prácticamente ayudan tanto como mucolíticos como expectorantes. Tanto los expectorantes como los mucolíticos tienen como cierta actividad entre ambos defectos, por decirlo así, ¿verdad? Ayudan a la expulsión del moco y también a la producción del moco. Siempre es importante que diagnostiquen el por qué se están dando ciertas cosas. La mayoría de producción de moco se da más que todo con enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, principalmente bronquitis, ya sea bronquitis aguda o crónica, incluso en la neumonía. Aunque ustedes no vean de que un paciente tiene fiebre, tienen que hacer la exploración física de la mejor manera posible, porque estamos tan equivocados que creemos que solo porque no hay fiebre no puede haber una bronquitis, no puede haber una neumonía. Entonces es importante de que si llega un pacientito, ya sea que la mamá le diga que está cansado o que se le escuchan flemas, y si ustedes les preguntan, pero ¿tiene fiebre?
y la mamá les dice que no, siempre los invito a que hagan una exhaustiva exploración física, más que todo la auscultación de las vías respiratorias, y ahí ustedes van a poder diagnosticar si esta persona simplemente tiene un proceso gripal o está entrando ya sea a una bronquitis o a una neumonía, que son como las dos enfermedades más comunes tanto en los niños como en los adultos, pero principalmente en los niños. Nunca vean como de menos el hecho de que un niño solo le llega con tos o porque lleva flemas y que la mamá está como, démele medicamento, ¿verdad? Entonces, traten de hacer de la mejor manera su trabajo, traten de la mejor manera verificar hasta el último punto de cada niño, de cada adulto, y así pueden evitar que un niño vaya a parar al hospital por una neumonía no bien tratada, o incluso adultos con neumonías demasiado complicadas, ¿verdad? Más que todo en los ancianos. Es importante también que separen los casos de cada uno de los pacientes para saber qué medicamento es el más adecuado para cada uno. No solo porque a cierta persona le hizo bien un medicamento, a todas va a ser por igual. Siempre tomen en cuenta enfermedades crónicas de base, si la persona tiene la capacidad para ¿cómo es que se llama? Para poder tomarse el medicamento como se debe, cuando se debe, porque muchas de estas cosas van a ser importantes a la hora de que ustedes sepan elegir un medicamento, ¿verdad? Y ahí quiero ver qué otra cosa se me queda por decirles. Creo que esta clase es bien como un poquito superficial. En los libros casi no hay como mucha información. Entonces yo traté de como sacarles de varios lugares varias cosas para que darles lo que necesito que se aprendan. Más que todo con las dosis y las presentaciones de los medicamentos, porque en base a eso es de que ustedes van a elegir cualquiera de estos fármacos y por lo tanto buscar de mejor manera cualquiera de estos para administrárselos a sus pacientes, ¿verdad? En esta parte de la clase creo que nos quedaríamos hasta aquí. Me decía su compañero Jonathan de que mañana tenían clase de comunitaria en la mañana, no sé qué grupo. Entonces quizás vamos a dejarla o nos ponemos de acuerdo para darles la clase mañana en la tarde. La otra parte que falta, porque en esa sí voy a necesitar un poquito más de tiempo y voy a necesitar que estén despiertos, o la dejamos para el jueves siempre a la misma hora. No sé si alguien tiene algo que preguntar o alguna duda con respecto a la clase. Yo tengo una duda, doctora. Hola. ¿Me escucha? Tengo una duda. ¿Se te escucha cortado? Tengo una duda, no sé, ¿me escucha bien ahora? Dime. Vale, entonces si un antitusígeno no es recomendable para una tos seca, ¿verdad? Entonces, ¿qué medicamento sería el recomendable? No, vaya. Creo que ahí quizás yo los confundí. Los antitusígenos normalmente no se deben de utilizar en las tos productivas. ¿Por qué? Porque en las tos productivas el reflejo de la tos lo que hace es sacar ese moco que está retenido en las vías respiratorias. En la tos seca, que normalmente es un poquito irritativa, ahí sí podemos utilizar los antitusígenos. Más sin embargo, es importante de que ustedes traten de buscar como la enfermedad de base que está produciendo esa tos seca, ¿verdad? Por ejemplo, se han dado casos, porque les digo, se han dado casos de que hay pacientes de que tienen tos seca, pero esa tos seca
es como efecto de una tuberculosis. Normalmente la tuberculosis, la tos que produce esta enfermedad es productiva. Más sin embargo, se han dado casos de pacientes con tos crónica de que no es productiva su tos, se ha tratado con antitusígenos, pero el antitusígeno simplemente limita la tos durante cierto momento, ¿verdad? Y por lo tanto retrasa el diagnóstico de una tuberculosis. Entonces hay que tener cuidado de que, por ejemplo, cualquier enfermo con una tos seca, más de 15 días, siempre es importante tratar de hacerle diagnóstico el examen de esputo para descartar que sea una tuberculosis, pero con una tos seca. Entonces, por eso es importante de que antes de que ustedes den un antitusígeno solo por darlo, traten de buscar como otros signos o síntomas que puedan llegar a correlacionar esta tos y no tratarla como un simple síntoma y poner un antitusígeno como tratamiento sintomático, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que los invito. Sí, normalmente los antitusígenos se utilizan en tos seca la mayoría, pero siempre hay que tener en cuenta que puede haber una enfermedad de base que lo esté produciendo. No sé si me entendiste ahora. Sí, lo entendí. Y okay. una última, en el caso de una tos con secreciones, se puede recomendar ya sea un mucolítico o un expectorante, porque si no mal recuerdo, el mucolítico lo que hace es reducir la viscosidad, ¿verdad? Con lo cual disminuye la viscosidad y aumenta la secreción, y el expectorante solo incrementa la secreción de manera directa, ¿verdad? No Correcto. sé si se puede recomendar los dos, cualquiera de los dos, o cuál de estos dos, digamos así, sería como más efectivo en una tos con secreción. Vaya, fíjate que la mayoría de expectorantes y mucolíticos, como tú lo mencionas, vienen juntos, porque juntos hacen un mejor efecto. Entonces, por eso les ponía ahí como las imágenes de los medicamentos, ¿verdad? Casi nunca van a ver un jarabe o un medicamento, ya sean pastillas para adultos, que venga un antitusígeno junto con expectorantes y mucolíticos, por lo mismo, porque cuando hay una tos productiva lo que queremos es sacar ese moco, o sea, tratar de sacarlo y que nos permita el intercambio gaseoso de oxígeno adecuado, ¿verdad? Entonces, como tú lo mencionas, lo mejor es darlos unidos. Casi siempre, por ejemplo, la acetilcisteína con el ambroxol vienen juntos. No sé si me comprendiste. O sea, sí, lo que tú mencionas es correcto. Lo que tenemos que hacer en una tos productiva es sacar ese moco como de lugar. Entonces, si las personas no pueden comprar estos medicamentos, como les mencionaba, pueden hacerse las famosas terapias de vapor. Normalmente la gente lo que hace es que pone un montón de hierbas y todo eso, pero al final no son las hierbas las que ayudan a eliminar o a sacar ese moco, sino que es ¿cómo que se llama? El vapor que emana de lo caliente. Eso hace de que entre a la vía respiratoria y, como tú dices, disminuye la viscosidad del moco y por lo tanto pues ayuda a sacarlo, ¿verdad? Entonces lo recomendable para una tos productiva es que siempre busquen un medicamento que lleve combinado tanto el mucolítico como el expectorante, porque de nada nos va a servir poner un expectorante si no tenemos un mucolítico que, como tú mencionas, nos esté disminuyendo la viscosidad del moco. Entonces, esto, o al menos recomendación, es de que se utilicen juntos. Ok, está bien. Muchas gracias, doctor. Ok, Kevin. ¿Alguien más? Doctora, está averiguando para mañana y no tienen comunitaria, así que tenemos libre a las 10 de la mañana. Puede dar la clase mañana a esa hora. Mañana a las 10. Vale, perfecto. Entonces, si quieren, quedemos mañana a las 10 para la próxima clase. Quiero ver qué más. Solamente. No sé si alguien más tiene alguna duda o terminamos la clase el día de hoy y nos vemos mañana a las 10. En el caso de la tos seca,
siempre se recomendaría opioides, sopesando lo de la adicción que podría causar, o hay otra opción. Vaya, David, el más conocido y el más recomendado para la tos seca, en sí no es la codeína, como les mencionaba, por su adicción, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos el dextrometorfán, que al final el dextrometorfán es un derivado de la codeína, tiene los mismos efectos terapéuticos y tiene menos efectos secundarios que la codeína. Entonces, ¿cuándo van a utilizar codeína? Cuando tengan una tos que no sepan de qué es, que es de origen desconocido, por más que le han buscado no la encuentran y ya se ha hecho como demasiado irritativa para la persona. Pueden dar dextrometorfán y si el dextrometorfán no hace su efecto, pueden dar codeína. Eso sí, siempre teniendo en cuenta como las contraindicaciones que esta puede llegar a tener, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene antecedentes de adicción, no le van a dejar codeína. Porque créanme, correcto, porque créanme que ya he visto casos y son de venta libre. Correcto, como son de venta libre, ya he visto casos de personas que compran estos jarabes para drogarse. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a la codeína y a la depresión respiratoria que esta puede llegar a producir, más que todo en los ancianos y en los niños, ¿verdad? En los niños, al menos yo nunca lo he dado porque incluso me da un poquito de miedo así. Sí. Esto es con la clorferinamina y la loratadina que tiene cierto efecto secundario que puede producir depresión respiratoria, me da un poquito de miedo, más sin embargo yo lo utilizo. Pero la codeína sí no. La codeína, al menos mi persona, la utilizo cuando ya no tengo otro fármaco que utilizar. Entonces yo se los dejaría como una última opción para tratar la tos seca. En el caso de una intoxicación, los primeros síntomas serían euforia o primero sería la depresión respiratoria. Fíjate que la primera es la euforia. La primera es la euforia. Lo que pasa es que no siempre da depresión del sistema respiratorio. Entonces, va a depender de la persona, ¿verdad? Pero sí, la primera es la euforia. Es lo primero que van a ver. Recuérdense, no sé si ya vieron la clase de alcohol y drogas. Creo que no. Sí, la vimos. ¿Ya vieron esa clase? Sí. En el caso de una intoxicación sería antagonistas de opioides, ¿va? Tipo naltrexona o nalexona. Correcto. Vía oral. La nalexona es como la más conocida y es la que quizás van a tener un poquito a la mano. Aunque al menos yo nunca vi una intoxicación por opioides, fíjense. Así es que igual, ¿verdad? Es importante conocer cómo contraindicar estos efectos. Está bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más o terminamos? Doctora, una última duda tengo yo. Dígame. Bueno, en resumen total, podríamos decir de que el objetivo de estos fármacos es expulsar o ayudar a nuestras vías respiratorias a expulsar todo el moco, todas las secreciones de moco, ¿sí o no? Correcto. Bueno, y en caso de enfermedades, por ejemplo, causadas por virus, como la más común, la gripe, cuando nosotros andamos con tuyo moco sacado ahí, ¿por qué razón, si el objetivo es expulsar todo ese moco, por qué razón cuando nos da gripe vamos con el objetivo de disminuir esa secreción de moco, si se supone que la expulsión de moco es una respuesta de nuestro organismo que nos beneficia? Vaya, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Vaya, lo que pasa es que acuérdate que cuando anda gripe es molesto. O sea, el que andes moco ahí a cada rato es molesto, ¿verdad? Entonces prácticamente se hace por comodidad. Lo ideal, como les mencionaba, es de que tanto la rinorrea por una gripe o la tos productiva por un catarro común, lo ideal es dejar de que la enfermedad siga su curso natural. Porque está hecho así, pues si ustedes se fijan, la mayoría de medicamentos que son utilizados para la gripe son para mejorar la sintomatología que esta provoca, pero más que todo es por comodidad. Porque, por ejemplo, imagínate, tú estás en clase,
o vas en el bus, o yo qué sé, y vas moqueando ahí con un montón de mocos y vos así. Entonces es incómodo, pues. Entonces, más que todo eso, esos medicamentos han surgido para la comodidad del paciente. No es en sí que contrarresta la enfermedad directa, sino que es para aliviar los síntomas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, creo que sí. Sí, porque lo que tú dices, al final es un acto reflejo de defensa de nuestro organismo y en teoría no tendríamos por qué contrarrestarlo. Pero al final se hace por eso, por comodidad de los pacientes o por comodidad de las personas, ¿verdad? Porque no siempre por una gripe van a venir a pasar consulta contigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te puedo contestar con respecto a eso. Sí, doctor, está bien. ¿Alguien más? ¿O terminamos? Si no, terminemos. Hay como dos cositas que no sé por qué, creo que se me borraron las diapositivas y no se me incluyeron en la clase de hoy. Voy a tratar de metérselos mañana como resumen al final de lo que no incluí en la clase de ahora, oye. Así es que espero verlos mañana. Cuídense, estudien y que tengan feliz día y provecho para los que vayan a almorzar. Gracias, doctora. También pase feliz día. Nos vemos, cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta.